Conversando con Carlos Sánchez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos quienes están viendo este video. Estamos hoy con el profesor Carlos Sánchez. Vamos a hablar un poquito con él. Primero vamos a conocerlo un poco. Vamos a dejar que él mismo se presente. Yo soy médico pediatra. Dejé la pediatría hace muchos años, emocionado por el descubrimiento de que la lengua de señas es una lengua idéntica a las demás orales. A partir de ahí me dediqué a la educación de los sordos y fui unos impulsores del modelo bilingüe bicultural. En Venezuela primero, después en toda América. Pero me encanta agradecerle al amigo Biomar y a su organización, igual que a Rides, que nos permiten exponer el tema. Gracias, entonces, Biomar, estoy a tus órdenes. Excelente. Bueno, comencemos. Las opiniones, ideas y comentarios expresados por los invitados durante este programa de entrevistas son exclusivamente suyos y no reflejan, en ningún caso, los puntos de vista, valores o posturas oficiales de Hablemos de Señas y sus miembros. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y el intercambio de perspectivas, respetando la diversidad de opiniones. Gracias. Y disfrute del vídeo. ¿Por qué es esencial el acceso a la lengua materna desde los primeros años de vida y cómo impacta esto en el desarrollo cognitivo y emocional de las personas sordas? Vemos ahí, entonces esa es una buena pregunta, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Es esencial la lengua de señas para el desarrollo del lenguaje. Aquí lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lenguaje. La gente confunde mucho lenguaje con habla, con comunicación, y no es así. El lenguaje es un instrumento mental que tenemos en el cerebro. No sabemos dónde, pues ocupa muchas áreas, pero nos permite fundamentalmente la comunicación entre nosotros usando una lengua. Ojo, el lenguaje nos permite aprender una lengua, pero además no solo eso. El lenguaje además de permitirnos una comunicación fluida, irrestricta, infinita, nos permite algo más importante, que es pensar. Yo tengo pensamiento gracias al lenguaje. Los animales actúan por instinto, no tienen pensamiento. Hasta donde podemos saber. Algunas veces pueden comunicar órdenes simples, como los delfines, como las urracas, como algunos loros de repente, pero no tienen pensamiento, no tienen lógica de pensamiento. Entonces eso es lo que caracteriza al ser humano, que tenemos lenguaje. Cuando el niño nace, oyente o sordo, no importa, no tiene lenguaje. Tiene una semillita que es la potencialidad del lenguaje. Y ese lenguaje, para desarrollarse, necesita alimentarse. Así como el niño sordo o oyente apenas nace, a los minutos de nacer, busca el pezón de la madre por un instinto, el niño oyente o sordo busca lenguaje, busca estar comunicado con adultos que le dan la idea de qué es el lenguaje. Y el lenguaje, esa semillita, se nutre y crece a partir de una lengua, escuchando la lengua o viendo la lengua. Entonces, por eso la lengua de señas, que es igual a la lengua oral, tiene las mismas funciones, las mismas potencialidades, tiene la capacidad de desarrollar el lenguaje en los otros. ¿Qué impacto genera la privación lingüística en las personas sordas? ¿En qué se refleja la privación lingüística? Se dice desde hace mucho tiempo que los sordos son concretos, no son capaces de pensamiento abstracto, de categorías abstractas, imaginación, fantasía, poesía, literatura, no son capaces de acceder a eso. Y eso se debe a la privación lingüística. No es que no sean inteligentes de por sí, o que no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino que tuvieron privación lingüística. Una cosa más importante, de las más importantes que yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso, es que una de las consecuencias de la privación lingüística es la dificultad que tienen los sordos para leer y escribir. Porque no es por falta de inteligencia, no, es por falta de lenguaje, carencia de lenguaje. Entonces, los sordos no son retrasados mentales, no, son responsables, son capaces de mantener una vida familiar, actuar en consecuencia en la sociedad sin ningún problema, pero tienen limitaciones cognitivas. Y eso es lo que yo creo que es lo que debemos preocuparnos mucho por eso. ¿Qué pasa con un sordo en la escuela regular? Siempre va detrás de los oyentes, siempre va atrás. No solo en lectura, en matemáticas, en biología, en historia, por ejemplo, les cuesta muchísimo relacionar unos hechos con otros, causa-efecto, ¿sí? ¿Por qué se produjo la Revolución Francesa? ¿Por qué la época industrial? ¿Por qué el modernismo? ¿Sí? Todo eso que son explicaciones abstractas, eso le cuesta mucho entender. Bien, pero lo que pasa entonces es que no se plantea la causa del retraso de los sordos. Se piensa que, es así lamentablemente. Incluso cuando no pueden leer y escribir. Pasan de grado, pero no saben leer. Y lo pasan de grado. ¿Por qué? Porque, no hay forma de que aprendan a leer y escribir. Todos los métodos han fracasado hasta ahora. Porque no es cuestión de método, es cuestión de la causa que ocasiona eso. ¿Por qué algunos sordos, pueden leer más o menos bien? Por restos auditivos, ¿sí? O por el fenómeno que se conoce poco, que es la ventana de audición. Un niño puede ser sordo total y entre 2 y 3 meses oír cosas y después vuelve a no oír nada. Esas ventanas de audición no sabemos cuándo se producen, ni el niño es capaz de decir cuándo se producen. Porque no sabe cuándo oye algo y cuándo no oye nada. Claro. Antes de los 5 años es imposible saber eso. Todo intento de enseñar a los sordos como si oyeran ha fracasado. Por letras, no. Tienen que reconocer las palabras globalmente,
sin que dependa la enseñanza de los sonidos de las vocales, de las letras. Bien, este fenómeno de la privación lingüística es conocido de miles de años, porque los sordos son descritos como limitados. Todo el mundo sabe eso. Todas las maestras saben que los sordos no dan a nivel no rinden a nivel de los oyentes. Por más que se les explique y se les intente explicar, no. ¿Por qué? Porque han sufrido privación lingüística. Entonces, una cosa es reconocer el fenómeno, que se reconoce. Todas las escuelas saben eso. Todas las maestras saben que un niño sale de 6º grado sin saber leer, con conocimientos de la vida general muy rudimentarios. Por ejemplo, saben que Colón descubrió América, pero no saben las consecuencias que tuvo eso. El 95% de los sordos que han sufrido privación lingüística. Entonces, los sordos que nacen sordos o que tienen pérdida auditiva antes de haber desarrollado el lenguaje, no pueden tener una lengua accesible, porque la lengua oral no les llega. Entonces, los infoacúsicos, ojo, los que oyen algo, se aferran a lo poco que oyen y tienen desarrollo parcial del lenguaje. En cambio, el sordo que no oye nada, no tiene el lenguaje, tiene privación lingüística durante ese tiempo que hubiera durado el desarrollo del lenguaje. El lenguaje normalmente se desarrolla totalmente de 0 a 5 años. A los 5 años un niño oyente domina todo el lenguaje. Le falta información, pero es capaz de decir lo que quiere y entender lo que se le dice a la medida de sus posibilidades. Nunca un niño oyente va a decir, yo le pegué a fulano cuando fulano me pegó a él. No lo confunde nunca. Es decir, ella domina perfectamente la gramática de su lengua. Aunque no sepa que es un sujeto, un predicado, no, es capaz de hablar, es capaz de expresarse de manera infinita y creativa porque tiene lenguaje. Pero además es capaz de pensar, capaz de argumentar, capaz de dudar, capaz de rehusar cosas, capaz de pedir cosas, capaz de decir por qué quiere tal cosa. Eso es el pensamiento. Eso es lo que le falta al niño sordo y esa es la carencia de lenguaje. Se deriva de la carencia de lenguaje, se deriva de la privación lingüística. Al no tener una lengua, por eso la lengua de señas no solo es simpática y es adecuada y es muy útil, no. Lo importante de la lengua de señas es que permite el desarrollo óptimo del lenguaje cuando la tiene acceso a ella. Lamentablemente, como tú dijiste, el 95% de los sordos nacen de padres oyentes. Entonces, los padres no tienen el dominio de una lengua de señas y el niño tampoco. Entonces, hacen todo lo posible por establecer vínculos con él. Y en la medida que el niño oye algo, puede armar el lenguaje poco a poco, pero siempre parcialmente. Nunca de manera óptima, total. Entonces, eso es lo que pasa con los sordos. El 95% de los sordos, hijos de padres oyentes. Son todos que han sufrido privación lingüística. Amigos y amigas, gracias por ver este video. Lamentablemente se trataba de una entrevista de 45 minutos, pero por problemas técnicos solo se pudo grabar el fragmento que acaban de ver ahora. Si te gustó, dale like, compártelo con otros colegas y no te olvides de dejar tu comentario. Es muy importante para nosotros saber qué te pareció. Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con lo que dijo el profesor Carlos o no estás de acuerdo? Déjanos tu comentario que estaremos muy ansiosos de leerlo. Chao.